Les cuento que la secuencia de hoy, dedicada centralmente a la música de las misiones jesuíticas, vamos a comenzarla con un músico que nos va a hablar un poco de las características de este gran fenómeno que nos llevó o nos embarcó en 2 siglos, en el 17 y en el 18. Podríamos decir también en el anterior, que es cuando se funda la compañía. Curiosamente, esta música es verdaderamente maravillosa porque logra ese fenómeno de inculturación por el que bregaron los jesuitas, de trabajar considerando a todos como seres humanos hermanos. Entonces la gran experiencia barroca que traían de Italia, fenómenos como Domenico Zipoli, formado con nada menos que con Scarlatti, acá no les imponía una disciplina rígida para que aprendieran esa música y ni otra. También se valían de los conocimientos que tenían, las experiencias, las sonoridades a los que eran habituados. En ese fenómeno de inculturación que la Compañía de Jesús hace en todos lados, en Sudamérica, en China, en Japón, desde Portugal a las misiones que abordaron los portugueses, se logró este producto extraordinario. No solo lo hicieron en música, también en arquitectura. Basta ir a lo que queda de esos 30 pueblos fundados en Misiones, Paraguay, sur de Brasil. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? ¿Y quién lo hizo? Lo hizo ese fenómeno que San Ignacio fija cuando le dice, ustedes no se van a quedar en los conventos encerrados, rezando, felices en la misa, ustedes van a la calle, van a inflamar y a incendiar. Ite et inflamate, ese gran principio jesuítico. Y no van a entrar como salvadores del mundo que tienen el idioma latín o el griego o el castellano. Ustedes van a aprender y dominar el idioma del lugar donde van. Por eso Matteo Ricci fue experto en chino, en mandarín, y lo premiaron los chinos como un exquisito. Por eso Ruiz de Montoya, jesuita, estudia el guaraní, no solo que lo domina, sino que le impone a los padres, a los 5.500 que estuvieron acá, que dominaran el guaraní para poder hablar la lengua original de los pueblos. Y no solo eso, como era un pueblo que no tenía escritura, inventa el diccionario. Es lo mismo que hizo Juan Manuel de Rosas cuando escribió ese libro hermosísimo sobre la lengua de los pampas. Los jesuitas, con Ruiz de Montoya, inventan, por lo tanto, la escritura guaraní. Pero los guaraníes lo demostraron. En la Guerra del Paraguay, lo decíamos la otra vez, eran alfabetos, leían. Nuestros soldados, ni que hablando brasileño con esa base esclavócrata, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo porque no leían, salvo los oficiales. Por lo tanto, todo este fenómeno de la compañía a nosotros nos deja fundamentalmente perplejos, porque fue breve. Fueron 2 siglos atrás de la Tierra sin Mal. Tierra sin Mal que también habían procurado antes los guaraníes y que termina abruptamente en 1767 con una expulsión infame, ordenada por un rey que era Carlos III, y con la anuencia de un papa que verdaderamente tenía que haberse declarado antipapa. Ganganelli se llamaba, Clemente XIV. Eso para nosotros representó quizá la mayor pérdida y el mayor desastre argentino y sudamericano, porque la provincia de Paraguay no era Paraguay, era Bolivia, era todo lo que había de la Argentina culto. Así se fundó la Universidad de Córdoba, y desde Córdoba se administraba todo este fenómeno atrás de la Tierra sin Mal. Por supuesto, en la tierra muchas veces triunfa el mal.
Dios sabrá por qué pasan esas cosas. Nos quedan las ruinas, nos queda la historia, nos queda una iglesia que es maravillosa, los que no la conocen tienen la obligación de ir, que es Santa Catalina de Ascochinga, donde tocaba Domenico Zipoli. Creo que fue el mejor músico que pisó la tierra americana, viniendo de Italia, formado por Scarlatti, cuya música también parece que irradió a las misiones jesuíticas. Fueron muchos, pero porque los jesuitas eran proteicos, hacían, como dice San Pablo, todo para todos. Sabían todo y se especializaban, como sigue la compañía en esa misma actitud. Orgullo en filosofía, en ciencia, en matemática, en filología, en todas las actividades humanas y obviamente las espirituales. ¿Todo para qué? Ese famoso AMDG que cierra las escrituras jesuitas, para mayor gloria de Dios, no para ellos. Cuando expulsaron a los jesuitas, Catalina de Rusia, que era bastante loca, pero era un genio, no se preocupen, se lo llevó. Rusia, con la llegada de los jesuitas, pegó un salto cualitativo. Y lo mismo hicieron los suecos, porque no eran tontos. Los españoles tenían otros criterios, creían que tenían resuelto todo con el poder, que no les sirvió para nada, porque después vinieron los sabios corsarios y piratas y demostraron que el capitalismo exige que el oro no se quede sepultado, sino que gire. No me quiero ir por las ramas y me gustaría que comenzáramos con este fenómeno de la música, porque la música, al ser abstracta y universal, perdura. No la pudieron arruinar ni Ganganelli, ni Carlos III, ni nadie. Querido amigo, te escuchamos y te agradecemos. Queremos, Ana Paula y yo, agradecer a Horacio habernos convidado a esta reunión con ustedes para poder darles un poquito de amenización y, a través de la música y también de conocimiento de aspectos que tal vez sean un poquitito menos visibles de lo que fue el fenómeno de los jesuitas. Ya la introducción que hizo Horacio me parece que da un pantallazo bastante interesante sobre lo que fue la totalidad del fenómeno. Yo me voy a circunscribir un poquito a una parte del proceso jesuítico que se inicia cerca de 1690 y termina con la expulsión jesuita, la expulsión ordenada por Carlos III en 1767. ¿Por qué me voy a circunscribir a ese momento? Porque ese momento es aquel en el que entra en funcionamiento y tiene vigencia el proyecto de las misiones jesuíticas centralmente en la región de Bolivia. ¿Y por qué me voy a circunscribir a Bolivia? No porque el resto del área misional haya sido menos importante, sino porque en Bolivia, en lo que fueron las misiones jesuíticas de Bolivia, es donde podemos localizar el más grande repositorio de música que haya quedado de los jesuitas. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, el área jesuita fue muy extensa, efectivamente, pero no nos queda música de los 30 pueblos guaraníes de la zona del Paraná, digamos, entre el río Paraná y el río Uruguay. Tampoco queda música de la zona jesuita brasilera. De la zona jesuita paraguaya, mismo del Paraguay, quedan poquísimas páginas de música. Ahora, casualmente, hace unos 40 años, digo casi casualmente, fueron descubiertas unas 5.000 páginas de música en la zona de las misiones de Chiquitos, donde estaban las misiones de Chiquitos en Bolivia. Esto es el área de Santa Cruz de la Sierra hacia Brasil, o sea, el área selvática de Bolivia, que es donde se sentaron los jesuitas. En esa área, cerca del año 1974, un suizo fue enviado a revisar cuál era la condición de las iglesias que habían quedado de los jesuitas, con el propósito de restaurarlas y de restablecer el culto con mejor, con mejores condiciones de las que estaban las iglesias que prácticamente desde la expulsión de los jesuitas no habían sido restauradas ni mantenidas en una muy buena condición. Este señor encuentra, en su proceso de investigación de la condición en la que estaban estas iglesias, encuentra
cerca de 5.000 páginas de música, en cajones, en distintos sitios, olvidadas. Y claro, esto es una revolución en la historiografía de la música americana, porque no se sabía se sabía que había habido una intensa actividad musical entre los jesuitas, pero no se sabía de la magnitud de la cantidad de música, ni se conocía muy bien la estilística de esa música. Esto recién aparece cerca del año, como decía, hace más o menos en el año 74 sucede esto. Y este señor suizo, cuyo nombre lamentablemente no me acuerdo, yo lo llegué a conocer a él, que descubre todas estas páginas de música, también descubre en estas iglesias trozos de madera que estaban algunos de ellos dispuestos para ir a ser quemados, y empieza a investigar qué son estos trozos de madera, y resulta que esos trozos de madera eran flautas, eran fagotes, eran mangos de violines, eran, bueno, trozos de diversos instrumentos y de órganos incluso, que estaban en los distintos pueblos de esta región selvática de Bolivia. Y empieza también a descubrir que hay libros antiguos, libros del siglo XVIII y del siglo XIX, en los cuales, al tratar de reconstituir las tapas, se encuentran, despegando el papel, que eran papeles pegados para hacer el cartón de las tapas, descubren que ahí hay partituras. Esas tapas, esos papeles utilizados para hacer tapas de libros de Biblias o de libros de contabilidad cotidiana de esos pueblos, eran partituras de música. Y eran partituras de música que eran de la época de los jesuitas. De ese modo, en este descubrimiento general que se realiza en ese momento, aparece la música de las misiones jesuíticas y posteriormente, investigando estas tapas de libros, desarmando estos libros, empieza a aparecer la música de las misiones de guaraníes, porque era música que estaba escrita en guaraní. Como bien explicó Horacio, el guaraní era una lengua que no se escribía. La escritura guaranítica la inventan de alguna manera los jesuitas. Bueno, empiezan a encontrar cantos que estaban en un idioma que no era el idioma local, no era el idioma de las provincias de Chiquitos en Bolivia. Era otro idioma, era el guaraní de Paraguay. Así aparece en las tapas de los libros, aparece música de las misiones de guaraníes. Música de la cual se había perdido completamente el registro porque, bueno, había pasado muchísimo tiempo, pasaron guerras en esa región, la climatología no favorece la conservación ni de los libros ni de los instrumentos musicales, de manera que uno puede explicarse la falta de conservación de más patrimonio musical o de más instrumentos, no solo por el desinterés de los locales, sino fundamentalmente por los diversos avatares que hubo en el pasaje de casi 200 años de historia. De modo que este gran descubrimiento es el que abre la puerta a este enorme repositorio de música que está en la región del este boliviano y que, digamos, se extiende a la provincia de Mojos, que es el límite entre la zona selvática y la zona de los yungas, o sea, donde inicia la precordillera andina de Bolivia. En la zona de los yungas está la provincia de Mojos, que tuvo también una actividad musical fundamental en el periodo colonial y que se extiende hasta nuestros días. Decirles que en los últimos 10 años se descubrieron una cantidad, yo si no me equivoco, unas 15.000 páginas de música en los últimos 10 años, de música de las misiones jesuíticas de la región de Mojos, que esa música estaba conservada por los descendientes de los indios mojos que habían sido cristianizados y habían formado parte de la misión de Mojos, de San Ignacio de Mojos, en Bolivia. Esta música va apareciendo porque los descendientes de esos indios van tomando confianza con el proceso que se va produciendo en Bolivia con mucha firmeza a partir de 1994 aproximadamente, pero bueno, desde 1974, con el descubrimiento de toda esta música, los indios toman confianza en las autoridades del cabildo eclesiástico y también porque hay un interés de este movimiento de recuperación de la música colonial boliviana, que impacta también en San Ignacio de Mojos. Entonces los indígenas tienen confianza en la gente que está ahora en la iglesia y van y le llevan, sacan de sus casas, de viejos arcones, libritos de música que venían conservando generación tras generación y que habían pertenecido al periodo jesuítico. Entonces, de esa manera, el archivo musical de Mojos, todos los días, en nuestro tiempo actual, en este momento, está siendo nutrido de nueva música que es vieja música, que es música de la época de los jesuitas. Y a la vez, ese archivo conserva, en copias aún hechas en Virome, a lo largo del siglo XX,
música que se siguió haciendo y se siguió copiando para que no se deteriore desde la época de los jesuitas. Esto es una cosa realmente asombrosa y que solamente pasa ahí, no se extiende al resto de los archivos bolivianos. Entonces, el motivo por el cual nosotros focalizamos nuestra explicación sobre la música del proceso misional en la región boliviana es porque en Bolivia se conserva todo este acervo que en el resto del área misional de lo que fue la provincia del Paraguay no se conserva. Eso no significa que no haya habido esa música, simplemente no la tenemos. Bueno, para entender puntualmente cuál es la función que cumplía esta música, por qué había tanta música y por qué es que fueron los indios los que se apropiaron tan profundamente de este material que luego de la expulsión de los jesuitas fueron los propios indios los que protegieron a la música que se había hecho durante el periodo jesuita y la llevaron con ellos, la protegieron dentro de las iglesias y aparte cuando vieron situaciones de potencial amenaza al patrimonio que les había legado los jesuitas, ellos mismos se llevaron a sus casas en la selva, en el campo, en los pueblos, lo que había pertenecido a ese movimiento cultural que fue el jesuita y el de la música jesuita. Ellos mismos eran dueños de esa música. ¿Y por qué es que ellos eran dueños de esa música? Porque, como bien explicó Horacio en un principio, los jesuitas tuvieron un objetivo civilizatorio en relación a la fundación de los pueblos, que fue un objetivo de integración no diría de iguales a los indios, pero sí de una participación muy democrática y muy respetuosa por los indios y además por aprovechar muy bien el potencial que ellos tenían y muy tempranamente los jesuitas descubrieron que los indígenas de la región, del área guaranítico chiquitana, tenían una capacidad muy especial para la oralidad y para la música. La oralidad me refiero al relato y también para la danza hay una gran sensibilidad para la música y una gran calidad también para los oficios manuales, porque ellos mismos aprendieron el oficio de construir los instrumentos. Entonces, muy tempranamente, al descubrir las virtudes que tenían los pueblos de esta área, los jesuitas depositaron en ellos la responsabilidad de hacerse cargo de la educación musical. Entonces, esa educación musical que era esencial para poder establecer el culto de la liturgia jesuita, de la liturgia católica en pueblos que no eran católicos, fue tempranamente depositado en los indios. Entonces, lo principal es entender que ni bien se fundaban lo que se llamaron las reducciones jesuíticas, que eran los pueblos en los cuales se invitaba de alguna manera a los indios a vivir en comunidad de acuerdo con un proyecto que estaba fundado en la República de Platón, centralmente. La idea de una comunidad organizada, orgánica, armoniosa y ligada a través del amor al orden. Ese amor al orden venía de la doctrina tomista, que estaba bien presente en el movimiento, en toda la filosofía política de la época y particularmente los jesuitas. Ese amor al orden tenía que ser exaltado de diversas maneras, exaltarse en la liturgia cotidiana, la liturgia que unifica lo sacro con lo cotidiano, y la música era parte, el sonido era parte de esa liturgia cotidiana, y la música era parte de la liturgia de la santificación de lo cotidiano y también la participación popular, digámoslo así, del pueblo en la liturgia contribuía a santificar al pueblo antes infiel, digámoslo así, ahora cristianizado, participaba a través de la música en ese orden al cual había que amar. Y efectivamente consiguieron que ellos amen ese orden porque los indígenas en principio amaban los productos de ese orden y esa música les empezó a ser propia. Empezaron a amar esa música porque empezaron a poder hacerla, empezaron a poder construir los instrumentos, a poder cantar un tipo de música que era nueva para ellos y que sin embargo al poco tiempo les infundió un enorme afecto por toda la obra jesuita. Ahora, ¿de qué música estamos hablando cuando hablamos de la música de ese periodo? Ese periodo se inserta en lo que en la historia del arte se entiende como barroco. El barroco es un periodo, por cierto, bastante largo, digamos, según lo entendemos hoy, que es más o menos desde las últimas décadas del siglo XVI o principios del XVII hasta aproximadamente 1740 a 1760, para poner fechas
un poquitito arbitrarias, pero que ayuden a enmarcar la situación. El periodo de los jesuitas en las misiones es el periodo de 1690 a 1767, es lo que hoy entendemos como barroco tardío. ¿Y qué música era la música que los jesuitas y que la comunidad europea en general y mundial valorizaba en ese momento? Fundamentalmente el barroco italiano, lo que hoy podemos identificar fácilmente como la música del estilo de Vivaldi. Música con violines, con instrumentos que hacen la función del bajo continuo, que son el acompañamiento, y también instrumentos de viento que son muy importantes por diversos motivos. Instrumentos de viento que vienen de la tradición hispánica, que tienen una gran fortaleza en la tradición hispánica, que son, por ejemplo, los instrumentos de doble caña, por ejemplo, los oboes, los fagotes, las chirimías, que son el antecesor del oboe, y las flautas, flauta dulce y la flauta travesera, también los instrumentos de metal, los clarines, las trompetas, que tenían otra función. O sea, dentro de la iglesia se hacía música con toda esta cantidad de instrumentos que estoy citando y que voy a seguir citando, y también con las trompetas que tenían una importante función de llamada al culto y de festividad. Entonces, repitiendo el instrumentario que formó parte de esta música, que es la del barroco tardío y particularmente el barroco tardío misional, son los instrumentos de la familia del violín, o sea, los violines, la viola, el violonchelo, el contrabajo. En algunas ocasiones podían quedar violas da gamba, que eran instrumentos de moda en el siglo XVII, pero no tanto en el XVIII, por lo menos en Italia. Los instrumentos de viento de doble caña, como son los oboes, las chirimías, el fagot. Las flautas, los instrumentos para hacer el bajo continuo, que son los instrumentos de acompañamiento, del cual el instrumento básico y principal y primordial y que tenía que estar ni bien se fundaba una misión, una reducción, un pueblo, había que organizar la liturgia. Para organizar la liturgia había que organizar la escuela de música y habría que organizar con un instrumento que ayudara a la liturgia. ¿Cuál es? El órgano. De ese modo, lo primero que hacía un padre jesuita o de cualquier otra orden, ya no en las reducciones, pero en otros sitios de América, era, al fundar una iglesia, procurarse de alguna forma un órgano. Entonces, una vez establecido el órgano, se podía establecer fácilmente lo demás, que era más barato, menos costoso, más fácil de hacer, que son los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda. El órgano, el arpa, es un instrumento muy importante también, que tenemos un arpa en Paraguay y en muchos lugares de América como un instrumento folclórico hoy en día, es porque el arpa cumplía una función muy en el siglo XVII y en particular en el contexto hispánico. El arpa era un instrumento sumamente popular en el contexto hispánico, era prácticamente el instrumento, junto con la guitarra, los instrumentos más utilizados para acompañar el canto y también muy utilizados en la ópera, por ejemplo, y también en la liturgia. Entonces, el arpa penetra de manos de los jesuitas en toda esa área y lo tenemos presente hoy, en Paraguay sigue vigente. Bien, todo este instrumentario forma parte del color de este barroco misional americano, y todos estos instrumentos los indios los sabían construir y los sabían tocar, y muy tempranamente, en cuanto había un indio destacado en el aprendizaje del oficio del arte musical, de la escritura, del canto y tal vez de algún instrumento, los padres jesuitas le disponían a ese indio el hacerse cargo de la capilla y de la escuela de música. Entonces eran los propios indios los que se hacían cargo de la música. Por ese motivo es tan fuerte la ligación entre la música y los pueblos indígenas que todavía hoy son ellos los que preservan ese patrimonio. El estilo musical que cultivaron y los géneros que cultivaron los indígenas, bueno, me olvidé de mencionar un instrumento, por supuesto, este que está acá, el clave. También los indios construían y tenían y tocaban claves en el contexto de las iglesias, en las iglesias. Toda la música hecha en ese periodo es música que tiene por sentido y objetivo la liturgia, o sea, la relación con lo divino, la divinización, la santificación cotidiana a través de la música. No hay música para el entretenimiento como podría ser una ópera, digamos, sino que las óperas, que también las hubo, tenían un sentido edificante o moralizador o educativo en relación a la religión. O sea, tenían
temática religiosa, las óperas que se hicieron durante el periodo jesuita. Ya dije un asunto, las óperas. Como era música de la liturgia, naturalmente había misas, motetes, himnos, todo el tipo de música que se hacía en la iglesia era hecha con el estilo del barroco tardío, o sea, el estilo que involucraba estos instrumentos que yo mencioné, e involucraba, por ejemplo, el coro a 3 o 4 voces, y también cuando había cantantes destacados dentro de las comunidades indígenas, hacían roles de solistas que incluso podían tener partes muy virtuosísticas, como las partes virtuosísticas de las óperas europeas. Y la música instrumental también juega un papel en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta música instrumental que se preserva en estos lugares? Porque la música instrumental era el vehículo para el aprendizaje del oficio de músico en las misiones. ¿Cómo aprende un violinista a tocar diestramente como para poder tocar en una misa? Lo aprende tocando música para violín, tocando música solista o música de, por ejemplo, sonatas a trío, que son para 2 violines y bajo continuo. Así aprende el oficio. Entonces, los jesuitas importaron de Europa muchísima música de la que estaba de moda en ese momento, o sea, música centralmente barroco tardío italiano. Importaron con el propósito de educar a que los indios tuviesen una educación en ese estilo y en esos instrumentos, y por otro lado también desarrollar un estilo propio, del cual el principal responsable es Domenico Zipoli, que fue, como también mencionó Horacio, fue un notable músico formado en Roma, digamos, dentro del circuito jesuita de Roma, y discípulo de de Alessandro Scarlatti. Zipoli se traslada en algún momento, en 1717, si no me equivoco, a Córdoba y funda ahí probablemente la más importante de las escuelas compositivas de este periodo y de este enclave, que es el enclave jesuítico. Tal es así que la música de Zipoli fue copiada y siguió siendo copiada hasta prácticamente principios del siglo XX en las iglesias de esta zona. Fue copiada para seguir haciéndola y fue copiada en el estilo. Hay mucha música que se sabe que no fue de Zipoli, pero que dice Zipoli en la partitura, porque ponerle el nombre de Zipoli era como darle legitimidad a una obra que resulta que era buena, entonces, y si era de una persona desconocida, por ahí le daban menos valor que si decía Zipoli. Entonces, de ese modo también hay mucha música que no es de Zipoli, pero con el nombre de Zipoli. Pues bien, la música instrumental, como les venía diciendo, y que es lo que nos va a ocupar dentro de breves instantes, es la que sirvió para que los indígenas se entrenasen en el oficio de músico, en el oficio del dominio diestro de los instrumentos. Y dentro de esa música instrumental, también como decía, abunda la música de violines y también hay mucha música de tecla, porque lógicamente el órgano que tenía que ser utilizado en la liturgia cotidianamente tenía que tener de músicos diestros que pudieran tocarlo. Para eso tenían que tener cierto entrenamiento tocando música específica compuesta para ese instrumento. Entonces, en ese periodo se trae también los jesuitas se encargan de llevar y de pedirle a sus superiores que les manden música de grandes maestros europeos, y también se encargan de adaptar música que no era para el órgano, pero adaptarla al órgano. Entonces vamos a encontrar dentro de la música de tecla que se conserva en esta región muchas transcripciones de música de grandes maestros violinistas, por ejemplo, europeos, caso de Corelli. Corelli fue un compositor de muy grande importancia en ese periodo. Hay muchísima música de Corelli compuesta para violín o para 2 violines y bajo continuo, que es arreglada y transcripta para instrumentos de tecla y también para instrumentos como la guitarra en ese periodo. Y bueno, algunas obras de las que va a tocar Ana Paula son arreglos que tienen otro título y que no dicen que son de Corelli, tienen otro nombre, pero son arreglos de obras de Corelli. Y también en ese periodo se pone muy de moda en la corte española la danza francesa. No nos olvidemos que Felipe V Borbón, que es el primer rey Borbón de España, es el que gana la guerra de secesión española, es un rey francés y le gusta mucho de la danza francesa. Entonces en el Imperio Español, a partir de cerca de 1700, empieza a ponerse de moda la danza francesa. Entonces curiosamente, aparecen ejemplos de arreglos de danzas francesas de la corte francesa de Luis XIV en la selva boliviana. Uno diría, pero esto es una cosa incomprensible, ¿cómo puede ser que estas piezas? Y sin embargo, es por eso, esa música, esas danzas estaban muy de moda en la corte española y son importadas
también como, no para ser bailadas necesariamente, sino para que sirvan para la educación musical de los instrumentistas de tecla. Entonces el repertorio de tecla se nutre fundamentalmente de estos arreglos de música de violín y de danzas francesas, y también de algunas piezas que son absolutamente originales de la época para instrumentos de tecla, que no son arreglos de otra música, pero son del estilo, fundamentalmente de estilo italiano. Y el instrumento que van a escuchar ustedes ahora, que es un clave o clavecín, también el nombre italiano es cembalo, por ejemplo, y que quienes tienen más experiencia musical sabrán, por ejemplo, del clave bien temperado, que es una obra de Johann Sebastian Bach. Es el instrumento que tocaba Bach, pero es un instrumento que se inventó alrededor de 1450, el clave. De modo que ya cuando Bach lo tocó ya tenía una larga historia por detrás. Esta es una copia de un clave flamenco hecho en Amberes, cerca de 1650. Y la diferencia con el piano, la diferencia fundamental con el piano, es que cuando uno toca el piano, baja una tecla y esa tecla activa un martillito que le golpea la cuerda, o golpea, en el caso del piano son 2 o 3 cuerdas, pero pega un golpecito y de acuerdo con la intensidad con la que uno baje la tecla, ese martillito va a golpear más o menos fuerte. El clave no funciona así. Después Ana Paula por ahí les puede mostrar cómo es específicamente el mecanismo, pero uno baja una tecla y esa tecla activa un palito, digamos, que tiene un plectro, o sea, una pequeña púa. Esa púa se engancha en la cuerda y la pellizca a la manera de como si fuese tocar una guitarra con una púa. Ese es el funcionamiento del clave. Por ese funcionamiento es también que por más que uno toque más fuerte, no va a sonar más fuerte, porque el contacto que tiene la púa con la cuerda es de muy breve tiempo. O sea, la púa está enganchada en la cuerda, cuando uno baja la tecla, supóngase que esta es la púa y esta es la pieza que baja y sube, que se llama saltador. Acá está la cuerda. Cuando yo toco la tecla, la púa está pegadita a la cuerda. Cuando yo toco la tecla, sube la púa y ya está, ahí se terminó su acción. O sea, por más que toque fuerte o suave, va a tener la misma presión la púa sobre la cuerda. Bueno, esta es la... ¿Cómo es cuando baja? Tiene un mecanismo que... No se curva la púa. O sea, cada maderita tiene otra maderita dentro que está articulada con un eje y que se corre. O sea, cuando la púa hace contacto así con la cuerda, sube, y cuando baja hace esto. Bueno. Continúo un poco. Bach también tocó el pianoforte. No se quedó solo en el clave. Bach hizo todo. Y no sé, porque Federico le hizo tocar 14 pianoforte y de ahí salió nada menos que la ofrenda musical. Mirá si le gustó o no. Una de las obras más grandes de teclado. Pero creo que tiene razón Ana Paula, no estaría tan feliz. Llega una corte, en Potsdam le hacen tocar 14 pianofortes, 65 años, como si ahora tuviera 100. Es muy cito Bach porque curiosamente Bach muere, como todos sabemos, en 1750, 1685, 1750. O sea que toma este periodo, es un periodo glorioso de la música. Y lo glorioso es que gracias a la Compañía de Jesús se infiltra, para decirlo de alguna manera, en toda esa aptitud de nuestros pueblos originarios para captarlo y traer esta maravilla que vamos a oír ahora. Lo que sí, el clave es muy suave, es música de cámara. Por lo tanto, acá obviamente cierren esa tortura mundial que son los celulares, y en lo posible, ya sé que son educados, vamos a tratar de no hablar y, si es posible, tampoco respirar, porque si no, no se escucha mucho el instrumento. No va a ser debilidad del instrumentista, sino característica de esta música interior que, por suerte, lo tenemos a Gabriel y a Ana Paula, que nos van a hacer gozar. Voy a tocar en primer lugar una canzona de Zipoli, y ustedes podrán ver que tengo una partitura que es copia de una edición que hizo Zipoli en Europa antes de venir a América, pero también hay copias manuscritas
en una colección de 3 cuadernos de música para tecla que se conservan en las misiones de Chiquitos, y hay una copia aquí en Buenos Aires. En realidad tiene este aspecto la partitura, o sea, es difícil de ver, bueno, por la distancia, pero también esto es, yo siempre digo, es como ver en la oscuridad. Uno primero no ve nada, después empieza a ver cuál es caca de mosca y cuál es una nota que hay que tocar, cuál es un adorno, bueno, empieza ese tipo de trabajo de discernimiento. Toda esta música integra esta gran colección de música para tecla de Chiquitos. Voy a tocar primero entonces una canzona de Zipoli, luego una transcripción anónima de la época para tecla de un salmo de Zipoli. Tiene el título del Príncipe, pero es una copia de un salmo, de un Domine de Zipoli. Luego una piecita muy breve que se titula Veranillo, con la atribución dudosa a Schmidt, un misionario suizo, un misionero jesuita suizo, pero en realidad no se sabe si fue él o no el compositor de esta obra. Luego, otra obra para tecla que es una transcripción tiene el título de Al nacimiento del archiduque Josefe Benedicto, pero es una transcripción de un movimiento de un concierto grosso de Corelli. Este sería un primer grupo de partituras en estilo italiano. Luego, esta pieza que tiene el título Francesa, otro estilo diferente. Y finalmente, variaciones sobre las folías. Habrán escuchado tal vez las folías de Corelli, y hay muchísimas versiones, incluso de uno de los hijos de Bach. También hay de Scarlatti. Es sobre una sucesión de acordes que sería esta. Bueno, sobre esta sucesión se va construyendo una obra en varios movimientos al estilo de las variaciones.
el cielo una águila guerrera, audaz a vuelo triunfal, azul una ala del color del cielo, azul una ala del color del mar. Así en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áurea rostro imita y forma estelar el purpurado cuello, el ala ese paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que